Hola a todos. Todavía quedan unos años para que se vea esa primera misión tripulada a Marte, pero se está trabajando en entender todos los retos que hay que superar, no solo desde el punto de vista de establecer una base en Marte, de poder realizar una misión de larga duración allí en cuanto a lo que es infraestructuras, alimentación, etcétera, sino también a la hora de entender cómo afecta a los seres humanos un viaje que va a ser mucho más largo que cualquier cosa que se haya hecho hasta ese momento, porque incluso las misiones a la Luna no van a tener un viaje de un punto a otro tan largo como el que implica viajar de la Tierra a Marte, y eso está provocando que desde hace un tiempo vayan saliendo estudios que son muy interesantes, muy llamativos, porque hablan de cosas como la cantidad de radiación que puede recibir un astronauta en un viaje de la Tierra a Marte, de cómo se puede mitigar esa cantidad de radiación o de en qué estado de salud van a llegar a Marte y se van a tener que enfrentar a un entorno que es completamente hostil sin la ayuda de nadie salvo la propia tripulación, así que de eso es de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Y vamos a comenzar hablando de uno de los estudios que se ha publicado recientemente en el que se habla de cómo van a llegar los astronautas que viajen de la Tierra a Marte al planeta rojo, en qué estado se van a encontrar y cómo les va a afectar el hecho de estar durante varios meses en un entorno de microgravedad. De los dos artículos se hace eco la web Universe Today, que es una de las páginas web más populares del mundo de la astronomía en inglés, y por tanto los podéis encontrar allí también si los queréis leer en inglés. Y la primera de esas noticias sobre el estado en el que llegarán los astronautas a Marte es esta, la vamos a comentar ahora y podemos repasar qué es lo que se está planteando. Dice cómo se sentirán, hasta qué punto serán debilitados los astronautas cuando pongan un pie en Marte después de haber estado meses en el espacio. En la próxima década, en 2033, es la fecha que se plantea ahora mismo. Veremos cuando llegue 2033 si es en ese momento, si es en 2035, si incluso se llega a adelantar, aunque no creo que sea muy probable. Y veremos cuándo se produce finalmente esa misión, pero es verdad que ahora mismo se habla de 2033. La NASA y China, por separado, añado yo, tienen planeado enviar astronautas a Marte por primera vez en la historia del ser humano. Esto presenta numerosos desafíos, que van desde desafíos o complicaciones logísticas y técnicas a garantizar que los astronautas pueden hacer frente a la gestión de residuos, porque hay que pensar que la biología y la fisiología del ser humano no cambia, y por tanto sí, va a haber que hacerse cargo de las necesidades, y también que necesitarán tener suficiente comida y agua para ese tránsito, ese viaje de varios meses de duración de y hacia Marte. Pero por supuesto también está la cuestión de la salud y la seguridad de los astronautas, que van a pasar meses viajando a través del espacio en donde estarán expuestos a radiación cósmica y microgravedad. Hay incluso preocupación porque después de meses de exposición a la microgravedad, los astronautas podrían tener problemas para adaptarse a la gravedad de Marte. Para determinar si estos miedos tienen fundamento, un equipo de expertos en medicina espacial de la Universidad Nacional de Australia ha desarrollado un modelo matemático para predecir si los astronautas pueden viajar de forma segura a Marte y llevar a cabo sus tareas una vez lleguen al planeta rojo. Este modelo podría ser tremendamente valioso junto a las preparaciones que se están llevando a cabo en otros campos que tienen que terminarse, tienen que tener lugar antes de que los astronautas lleguen a Marte. También se podría utilizar para evaluar el impacto de misiones de corta y larga duración en el espacio que lleven a astronautas muy lejos de la órbita baja de la Tierra y del sistema de la Tierra y la Luna en el futuro. El estudio que describe el modelo matemático y las conclusiones que han alcanzado ha aparecido recientemente en la revista Nature Microgravity, una revista publicada por Nature. La investigación ha sido liderada por Lex Van Loon, investigador de la Universidad Nacional de Australia en el campo de salud y medicina. Dice, y tal y como sus colegas y él destacan en su estudio, las posibles amenazas para las misiones que tienen como destino Marte son numerosas, pero la mayor, probablemente, es el tiempo que los astronautas van a estar en microgravedad, es decir, en ausencia de gravedad. Combinado con la radiación dañina del Sol y de fuentes cósmicas, la experiencia va a provocar cambios fundamentales en sus cuerpos. Basándose en la extensa investigación que se lleva a cabo en la Estación Espacial Internacional, se sabe que la microgravedad
provoca pérdida de masa ósea y muscular y afecta la función de los órganos, a la vista y también al sistema cardiopulmonar, el corazón y su capacidad de bombear sangre a través del sistema de arterias y venas del cuerpo. Como describe Van Loon en el artículo que ha publicado la propia Universidad de Australia, su investigación no solo es esencial para esas misiones que se han planteado a Marte, sino también para ese sector comercial espacial que está en expansión. Aquí lo que dice Van Loon es lo que aparece entre comillas, dice: sabemos que hace falta entre 6 y 7 meses para viajar a Marte y esto podría provocar que la estructura de tus vasos sanguíneos o la fuerza de tu corazón cambie debido a la ausencia de gravedad que se experimenta como resultado del viaje espacial en gravedad cero. Con el auge del vuelo espacial comercial, con agencias como SpaceX y Blue Origin, hay más posibilidades de que gente rica, pero no necesariamente en buen estado de salud, puedan viajar al espacio. Así que queremos utilizar estos modelos matemáticos para predecir si alguien está en condiciones para volar a Marte. La coautora Emma Tucker, astrofísica y registradora de medicina de urgencia, creo que se llama así la posición, el puesto, dice, también añade que la exposición prolongada a gravedad cero puede provocar que el corazón se vuelva vago porque no tiene que trabajar tan duro para sobreponerse a la gravedad y bombear sangre a lo largo del cuerpo. Cuando estás en la Tierra, esto aunque no lo ponga es de Emma Tucker, la gravedad está empujando los fluidos del cuerpo hacia la mitad inferior de nuestro cuerpo. Por eso hay personas que tienen las piernas hinchadas o se dan cuenta de que se les están hinchando las piernas hacia el final del día. Pero cuando vas al espacio, la atracción gravitatoria desaparece. Esto quiere decir que los fluidos del cuerpo, cambian a la mitad superior de nuestros cuerpos y eso provoca una respuesta que engaña al cuerpo y le hace pensar que hay demasiado fluido. Como resultado, empiezas a ir al baño más a menudo para deshacerte de esos fluidos extra, no tienes sed o no tanta sed como sería habitual y no bebes tanto, lo cual quiere decir que te deshidratas en el espacio. Ya sabemos que la deshidratación es algo que es muy serio, además, no es ninguna broma. Esto, dice Tucker, es el motivo por el que los astronautas que vuelven de la Estación Espacial Internacional en ocasiones se puede ver que... Aquí pone desmayarse. Personalmente no he visto ningún desmayo en los últimos tiempos en astronautas que vuelven de la Estación Espacial Internacional. Pero a lo mejor ha habido algún caso reciente y simplemente no me he enterado. Pero en cualquier caso sí que es verdad que en ocasiones puede suceder. Dice, por eso a veces se ve a astronautas que se desmayan cuando regresan a la Tierra o que necesitan, esto lo hemos visto muchas veces, ser transportados utilizando silla de ruedas o camillas. Cuanto más tiempo permanezcan en el espacio, más fácil es que colapsen cuando regresen a la Tierra y más difícil será el proceso de readaptarse a la gravedad de la Tierra. En el caso del estudio de los gemelos de la NASA, de dos astronautas que son gemelos, Scott Kelly pasó un año en órbita y experimentó dolores fuertes, aquí pone dolores terribles, hinchazones y otros síntomas al regresar a la Tierra. Hay que decir que su hermano, para quien no conozca la historia, es Mark Kelly y permaneció bajo observación para ver cómo se comportaba Scott, o el cuerpo de Scott más bien, un año en el espacio y mientras tanto cómo se comportaba Mark, porque al ser gemelos es una referencia estupenda. Y aquí añade además que Scott Kelly, si os interesa la historia, lo describe en su libro. El título en inglés es Endurance, A Year in Space, A Lifetime of Discovery. La traducción es algo así como Resistencia, un año en el espacio, una vida de descubrimientos. No sé cuál es el título que le habrán puesto en castellano, si el libro está en castellano, los conozco si está traducido. Pero si buscáis el título en inglés y ponéis castellano o algo así, seguro que os sale la versión en castellano si está traducida. Cuando hablamos de misiones que tengan como destino Marte, hay una complicación adicional que es la que impone el retraso en las comunicaciones entre la Tierra y Marte. En función de la alineación de la Tierra, Marte y el Sol, o en este caso del Sol, la Tierra y Marte es como lo pone el artículo, estos retrasos pueden llegar a ser de hasta 20 minutos, lo que quiere decir que los astronautas deben ser capaces de llevar a cabo sus tareas sin la asistencia inmediata de los controladores de misión o equipos de apoyo, que incluyen a los equipos de urgencias médicas. Como explicaba Van Loon, si un astronauta se desmaya cuando salen de la nave o si hay una urgencia médica, no habrá nadie en Marte que les pueda ayudar. Por eso tenemos que tener una certeza absoluta de que un astronauta está preparado, está en condiciones de volar a Marte y que se pueda adaptar a su gravedad. Tienen que ser capaces de funcionar de manera efectiva y eficiente con un apoyo mínimo durante esos primeros minutos que serán cruciales.
El modelo de estos investigadores se apoya en un algoritmo de aprendizaje de máquina que se basa a su vez en los datos recogidos de astronautas de expediciones pasadas en la Estación Espacial Internacional y en las misiones del programa Apolo para simular los riesgos asociados con un viaje a Marte. Las pruebas han mostrado que ese modelo podía simular los cambios cardiovasculares hemodinámicos clave tras una permanencia prolongada en el espacio, tras un vuelo espacial de larga duración, así como bajo diferentes condiciones de gravedad y de carga de fluidos. Y los resultados son muy esperanzadores porque indican que los astronautas pueden funcionar, pueden llevar a cabo su trabajo tras meses de permanencia en microgravedad. Aunque el modelo actual está apoyado en datos que se derivan de astronautas bien entrenados y de mediana edad, los investigadores esperan poder expandir la capacidad de este modelo al incluir los datos de vuelos comerciales espaciales. En definitiva, su objetivo es crear un modelo que pueda simular el impacto de un viaje espacial de larga duración en personas que tengan un estado de salud no tan bueno, con a lo mejor dolencias en el corazón. No se refiere a gente que esté enferma del corazón, sino que a lo mejor pues, pueda tener algún problema de salud. Dice, es decir, de otro modo, civiles que no estén entrenados. Esperan que este modelo proporcione una imagen más realista, más completa, holistic, en este contexto creo que es la mejor traducción que tiene, de qué le pasaría a una persona normal y corriente si viajase al espacio. Se podrían realizar más ajustes incorporando los problemas relacionados con la salud que son producto del envejecimiento, del hecho de hacernos mayores, que tendría sentido teniendo en cuenta la cantidad de famosos que han volado el espacio recientemente, Wally Funk, William Shatner, Laura Shepard, Richard Branson, que no son precisamente críos. Dice, ¿quién sabe? A lo mejor será posible simular los efectos de la exposición a largo plazo en microgravedad en niños y en las fases del desarrollo del feto. Esta investigación es crucial si queremos en algún momento enviar seres humanos a la Luna, Marte y otros destinos para que vivamos allí algún día. Y en este artículo no se habla de la radiación, no se habla de los rayos cósmicos, pero el otro que quiero mencionar es precisamente sobre eso, así que lo vamos a mencionar en un momento. Y es algo de lo que ya hemos hablado en alguna ocasión, pero normalmente sí que hablamos de lo que será llegar a Marte, de lo que será intentar funcionar en Marte sin tener la ayuda de ninguna tripulación, de ningún equipo que esté allí esperando a los astronautas para que se puedan adaptar a ese entorno. Y seguramente es una de las partes que más preocupa, el hecho de saber que un astronauta que vuelve a la Tierra después de 6 meses en microgravedad está débil, necesita ayuda. En ocasiones, como decía el artículo, incluso pueden producirse desmayos. Estamos hablando de algo muy serio. En el caso de un astronauta que regresa a la Tierra no hay ningún problema, porque hay equipos médicos, hay personal esperando a esos astronautas para que su regreso a la Tierra sea lo mejor posible. Mientras que en Marte no hay nadie, por eso esos primeros minutos son muy importantes. Y lo que dice este modelo, lo que dicen los investigadores es que en principio parece que la permanencia en microgravedad, a pesar de que estamos hablando de un viaje de 6-7 meses, no debería ser tan mala. Lo que no mencionan aquí es si es simplemente porque los efectos en 6-7 meses no son tan malos como se podría pensar, o porque influye también el hecho de que Marte tenga una gravedad que es muy inferior a la de la Tierra. Es decir, no explican si, desde el punto de vista del cuerpo humano, regresar a un entorno en el que hay gravedad, pero no es la de la Tierra, es menor, ¿es algo que le hace un favor al cuerpo o es algo que es un problema o le es indiferente? Y simplemente el hecho de tener gravedad otra vez ya es suficiente para que nos encontremos bien. No lo mencionan y es un detalle que sí que tengo curiosidad por saber cómo sería, porque el sentido común lo que nos puede hacer pensar es que en principio, como la gravedad es menor, no vas a tener problemas, porque estamos acostumbrados a gravedad más intensa. Pero sí había algún estudio hace algún tiempo que decía que en realidad el hecho de encontrarnos en un entorno de menor gravedad sí es problemático. De hecho, pensad que en la Luna, por ejemplo, los astronautas no caminaban de manera normal, se movían a saltos, porque es una gravedad muy baja y es muy diferente intentar moverse en un entorno en el que las condiciones, lo que experimentas cuando te mueves, no es lo que estás acostumbrado a experimentar. Entonces, sí que echo de menos esa mención. A lo mejor en el estudio sí está y aquí simplemente no lo han querido mencionar. El estudio, por supuesto, lo voy a mencionar en la descripción del vídeo, lo voy a dejar allí, pero aquí el artículo está completo, es decir, el estudio está aquí completo, los resultados clave de la simulación y los datos relevantes fisiológicos de los astronautas previos al vuelo, los datos previos al vuelo y en el día de aterrizaje se comparan las figuras
1 y 2, las tablas 1 y 2. El efecto de la stand test en este contexto, porque lo estoy viendo, según lo comento ahora con vosotros, no se refiere a simplemente a una prueba de permanecer de pie, o se refiere a alguna otra cosa, pero dice el efecto de esta prueba se evaluó observando la presión arterial media, dice la presión en el compartimento 0, la presión venosa central, la presión en el compartimento 15, la producción cardíaca, dice el flujo en el compartimento 0 y el ritmo cardíaco. Los resultados para la posición supina, o sea, sí, es stand test, estando de pie, en posición supina, se tomaron a T menos 50 segundos y para la posición de pie se tomaron a T 100 segundos, es decir, T 100 segundos, 1 minuto 40 segundos después de estar de pie, y T menos 50 segundos. Aquí el menos 50 tengo que admitir que me despista, no sé a qué se refiere, porque es T menos 50 segundos antes de levantarse, 50 segundos, no estoy muy seguro, tengo que reconocerlo, pero en cualquier caso aquí lo que quiero ver es si está la mención de la gravedad. Sé que aquí se ve que la presión no parece haber mucha diferencia, pero no sé mucho de medicina, así que lógicamente no voy a analizar si esto es una diferencia de presión, de volumen importante, no muy importante, porque lógicamente no lo sé, es que no lo sé. Mentiría si os dijese que sí. Dice en la descripción el bucle de volumen, presión en el ventrículo izquierdo previo al vuelo, en negro, y en el día de aterrizaje, después de un vuelo espacial de pequeña duración, en naranja, con líneas sólidas representando la posición supina y las líneas con guiones mostrándola después de levantarse. Pues sí que puede que sea supina 50 segundos antes de levantarse y ya después de haberse levantado 100 segundos después. Ahí sí que tiene sentido. Si las dos pruebas se hicieron seguidas, es decir, empezaban en posición supina y se toma la medición 50 segundos antes de pedirles que se levantasen, ahí se te menos 50, si se entiende. Estoy lucubrando simplemente de todos modos. Aquí, vale, las respuestas del cuerpo, que ya os digo, al no saber de medicina no puedo evaluarlas, no puedo comentarlas con vosotros, porque sería hacer el ridículo de una manera escandalosa, pero lo que estoy buscando es referencias a la gravedad y no mencionan nada. No mencionan nada sobre hasta qué punto una gravedad menor puede ser, ya digo, beneficioso, perjudicial o neutral para el cuerpo, en comparación a la gravedad de la Tierra. Porque está claro que el volver a estar en un entorno de gravedad no es una adaptación sencilla para el cuerpo después de haberse adaptado a la microgravedad, pero lógicamente somos criaturas adaptadas a vivir con gravedad, no somos criaturas que vivan en microgravedad constantemente. Y por tanto, pues no parece que haya ninguna mención de la gravedad de Marte y el efecto que tendría en el cuerpo humano, porque aquí hay más gráficos, pero son todos médicos, o sea, son todos relacionados con la biología. Presión, tiempo, no hay nada sobre gravedad, o no parece haberlo. Así que me quedo con esa incógnita, con esa duda de qué hay sobre la gravedad, qué impacto tiene en cómo se recupera el cuerpo, hasta qué punto ayuda, hasta qué punto perjudica. Perjudicar en el sentido de que la recuperación a lo mejor no sea tan rápida como en la Tierra, o sí sea más rápida. O como digo, o sea neutral, en el sentido de que no hay mucha diferencia a pesar de que la gravedad sea mayor o menor, sino simplemente el hecho de volver al entorno con gravedad ya es suficiente. Pero bueno, es cuestión de tiempo porque se hablará de ello también. En otros estudios, ya digo, en alguna ocasión sí que se ha planteado. Y ese es uno de los aspectos que es, ya digo, de los más preocupantes, porque no puedes mandar una tripulación a Marte y que lleguen allí y no puedan hacer nada. Y tengan que estar tumbados durante, vamos a poner, 3 días, que no es lo que sucede en la Tierra, pero bueno, y no puedan hacer nada. Lógicamente es un riesgo enorme. Entonces, que este modelo diga, según cuentan los investigadores, que en principio no hay problema, que sí que una tripulación puede llegar a Marte y ponerse a funcionar según lleguen, es buena noticia. Eso, lógicamente, no resuelve lo que se decía aquí al principio. Hay que entender, por ejemplo, cómo se va a gestionar los residuos. Los residuos no solo del cuerpo humano, sino también toda esa comida y agua que se vaya a utilizar, según en cómo se lleve. Si se lleva en envases, por ejemplo, en vez de cultivar todo en la nave, que no parece que vaya a ser el plan, ¿qué se hace con todo eso?
se descarta de alguna manera, se desintegra en la atmósfera de la Tierra cuando se vuelva. ¿Cómo se va a gestionar eso? Son preguntas que hay que contestar. Pero claro, esas son más logísticas y es menos... No menos problemático necesariamente, porque son problemas diferentes, pero es más secundario en cuanto a que si los astronautas no pueden llegar en buenas condiciones a Marte, el resto de la misión da absolutamente igual porque no se podría realizar. Así que es un estudio que resulta positivo en ese aspecto. Pero hay otro, que es este, y lo que dice es quizás un poco más preocupante, pero lo vamos a ver ahora y lo vamos a comentar porque, claro, el título lo que dice es: los astronautas que vayan a Marte van a recibir una cantidad de radiación superior a la que se recibe en una vida. De hecho, dice la de muchas vidas. En un estudio reciente publicado en la revista Space Physics, un equipo internacional de investigadores, no es el mismo estudio, por tanto, no estamos hablando o sea, no es el mismo grupo de investigadores del estudio anterior, habla de, o comenta un estudio a fondo en el que se examinan los efectos a largo plazo fisiológicos de la radiación solar en astronautas, con un énfasis en los astronautas que en el futuro viajarán a Marte, para incluir medidas que se pueden tomar para ayudar a mitigar el riesgo de esa exposición a radiación solar. Los investigadores provienen de Emiratos Árabes Unidos, Nueva Zelanda, India, Estados Unidos, Italia, Grecia y Alemania, y su estudio ayudará a entender mejor los impactos a largo plazo, en profundidad, en los astronautas que participen en misiones espaciales de larga duración, específicamente a Marte y otros lugares más lejanos. La exposición a la radiación ionizante es uno de los principales riesgos de salud para los astronautas en las misiones tripuladas que vayan a Marte, según explica Dimitra Atri, investigador científico New York University Abu Dhabi, en la Universidad de Nueva York Abu Dhabi, y es el autor del estudio. Ir a Marte va a ser la aventura definitiva de la humanidad en el siglo XXI y sería una desgracia que si la misión sea un éxito, pero los astronautas sufran un deterioro en su salud o incluso fallezcan por culpa de la exposición a la radiación. Así que necesitamos estimar la exposición a la radiación de una manera muy cuidadosa y estudiar su impacto general en la salud del ser humano. También nos ayudará a desarrollar estrategias de mitigación para mantener a los astronautas a salvo. Para llevar a cabo su estudio, los investigadores han utilizado una simulación por ordenador conocida como Gantt 4, con un modelo humano fantasma para calcular cómo cada órgano del cuerpo humano se ve afectado por las dosis de radiación de la exposición a partículas cargadas energéticas durante periodos prolongados. Esto incluye los impactos en la salud del astronauta, tales como el síndrome de radiación aguda, el daño en el sistema nervioso y un mayor riesgo de contraer cáncer. El CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, define el síndrome de radiación aguda, también conocido como enfermedad de radiación o toxicidad de radiación, como una enfermedad aguda provocada por la irradiación de todo el cuerpo humano o la mayor parte del cuerpo con una alta dosis de radiación penetrante en una corta cantidad de tiempo, normalmente en cuestión de minutos. Combinando los datos del modelo de ese fantasma humano con decenas de estudios médicos anteriores, los investigadores hablan de los impactos de la radiación ionizante en los sistemas fisiológicos, para incluir los sistemas nervioso, inmune y esquelético, el esqueleto, y los efectos en el comportamiento, así como los impactos en el material genético y el riesgo de cáncer. Han considerado una misión tripulada a Marte que tenga una duración de 600 días en la fase de viaje tanto de la Tierra a Marte como de Marte a la Tierra en total, y 400 días en la superficie de Marte. Aunque destacan una brecha, una falta de conocimiento respecto a estudios médicos anteriores y su propio estudio, sí que indican que los límites de radiación definidos por la Agencia Espacial Europea, Roscosmos, la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa, JAXA, y la NASA, serían sobrepasados durante una misión tripulada a Marte. En realidad lo que están diciendo es que, a pesar de que falta información sobre estudios médicos anteriores, y en su propio estudio lo que ven es que las dosis de radiación serían superiores a las que definen las agencias espaciales de la ESA, Roscosmos, JAXA y NASA. Es un estudio detallado sobre el modelado del impacto de las partículas cargadas, protones, partículas alfa, especies más pesadas, en un fantasma humano que utiliza el código de interacción de partículas cargadas del CERN, ha explicado Dimitra Atri.
hemos sido capaces de calcular la dosis de radiación depositada en diferentes órganos del cuerpo humano. Después hemos comparado nuestros cálculos con la literatura médica para evaluar los riesgos de salud para los astronautas. También hemos hablado de diferentes estrategias de mitigación que nos permitirán reducir ese riesgo. Las estrategias de mitigación incluyen estrategias en dieta y medicina, así como una protección pasiva y activa y diferentes tipos de posibles hábitats marcianos para ayudar a mitigar todavía más la exposición a la radiación solar. Este tipo de hábitats incluyen el uso de regolito marciano como material protector para crear, entre comillas, un escudo alrededor de la estructura. En realidad no es entre comillas, es un escudo, literalmente la función que tiene. Así como la posibilidad de tener hábitats dentro de los tubos de lava y cuevas que existen actualmente en Marte. En un estudio anterior se hablaba de la posibilidad de utilizar un tubo de lava en el sudoeste del Hadriacus Mons en Marte que podría suponer aproximadamente un 82% de reducción de exposición a la radiación para la tripulación que viaja a Marte. Un 82% es una cifra importante. El Dr. Atri considera que la mejor estrategia para mantener una dosis baja de radiación acumulada en la tripulación sería enviar astronautas a Marte que hayan recibido la menor cantidad de exposición a la radiación a lo largo de sus carreras para reducir las posibilidades de tener efectos adversos en su salud a largo plazo. ¿Qué tipo de efectos en su salud a largo plazo podrían experimentar los astronautas que viajen a Marte durante ese tiempo en el espacio? Solo el tiempo lo podrá decir y por eso llevamos a cabo experimentos y estudios científicos. Y luego pone aquí el autor del artículo de Universe Today, dice, como siempre, seguid haciendo ciencia y mirando arriba, mirando las estrellas. El artículo es de Lawrence Tognetti. Y aquí es un poco volver a lo que ya hemos comentado. En este caso lo que dicen es, falta algo de información respecto al impacto de la radiación en el ser humano, porque hay cosas todavía por responder respecto a cómo se ha afectado el ser humano por esa radiación en el espacio, pero apoyándonos en la literatura médica, etcétera, lo que determinan es que hace falta proteger al ser humano, que hace falta tener muy claro dónde se van a establecer esos hábitats y fijaos que, claro, decían aquí, pueden sufrir síndrome de radiación aguda, daños en el sistema nervioso, un riesgo más alto de contraer cáncer. Aquí habría que ver cuánto es un riesgo más alto. Si es un 1% o si es un 70%, porque lógicamente no es lo mismo una cifra que otra. Y esto al final lo que quiere decir es que hay que trabajar todavía en ello. Se está trabajando aún en qué tipo de hábitat se va a construir en Marte, dónde se va a construir, y todavía está en el aire. Todavía está en el aire. De hecho, hay que decir también, aquí se habla de 400 días en la superficie de Marte, de 600 días en total de misión. Lo que se está planteando para 2033, de momento, es que la permanencia en la superficie de Marte sea bastante más corta, sea de unos 30 días. Al menos es lo que se está planteando en algunos ámbitos. Y por tanto, este estudio no aplicaría o no tendría ese mismo impacto en cuanto a exposición a la radiación para astronautas que estén 30 días en Marte y que vayan a tener, por tanto, una cantidad mucho menor de exposición a la radiación, porque aquí estamos hablando de 1000 días, 600 en tránsito, viajando de la Tierra a Marte y de Marte a la Tierra, y otros 400 en el planeta. Estamos hablando de mucho tiempo. No es lo mismo que ir y volver de Marte a la Tierra en, vamos a poner una cifra al azar, un año. Lógicamente, el panorama cambia mucho. Pero es importante tener presente eso, que lejos del entorno de la Tierra, lógicamente el ser humano va a necesitar protegerse de esa exposición a la radiación, porque nosotros estamos también, de nuevo, volver a lo que mencionábamos antes, preparados para una cantidad de radiación X. Y salirse de esos límites es peligroso para nuestra salud. Puede aumentar, por ejemplo, el riesgo de contraer cáncer. Así que, lógicamente, ¿cómo se soluciona eso? Con naves que estén debidamente preparadas para reducir la cantidad de radiación que reciben los astronautas, con hábitats en Marte que también estén preparados para eso, que a lo mejor haya que construirlos en tubos de lava, como el que se mencionaba. A lo mejor resulta que en Marte no se puede tener una base en la superficie del planeta porque es demasiado peligroso en tema de radiación, y a lo mejor resulta que lo correcto es tener esas bases en tubos de lava, como el que se menciona, donde la radiación disminuye un 82%. Es una cifra muy grande, como para no pensar en aprovechar esa ventaja. Pero claro, todavía quedan muchos pasos por completar, hay muchas cosas que hacer todavía respecto a lo que es, por ejemplo, el hábitat en el que estarán esos astronautas cuando viajen a Marte, y por tanto hay que ver qué es lo que se va a decidir en ese sentido. Estamos todavía, en el momento en el que grabo este vídeo,
en agosto de 2022, porque claro, este vídeo a lo mejor lo ve alguien en 2026. Y evidentemente eso lo que quiere decir es que todavía hay muchas cosas por decidir, por determinar. En realidad ahora mismo casi podríamos decir que lo único que está definido y de aquellas maneras es la fecha de 2033. Seguramente cuando lleguemos a la década de 2030, a lo mejor estamos hablando de que la misión se podría llevar a cabo en 2035 o 2037. Esperamos que sea 2033, lógicamente, cuanto antes mejor, pero seguramente, vamos, yo no me sorprendería si en la próxima década nos dicen, bueno, veremos si en 2037 o en 2039. Veremos qué pasa. En ese sentido hay que tener paciencia, hay que ver qué es lo que se plantea. Pero son dos buenas demostraciones de eso, de cómo todavía se está trabajando en muchas cosas, hay muchas cuestiones que resolver, porque no es un viaje fácil el de enviar seres humanos a Marte, y está la parte técnica en la que se está avanzando más o menos bien, en la que hay cosas que todavía no se están entendiendo bien, pero se van a entender gracias al programa Artemisa y a la permanencia de seres humanos en la Luna. Pero hay otras cosas que hay que seguir estudiándolas, hay que seguir trabajando en tenerlas muy bien definidas porque afectan directamente a la salud de los seres humanos, y ya no solo en una cuestión de cómo van a poder desenvolverse en la superficie de Marte, como puede ser por el efecto de la ausencia de gravedad, sino también después de la misión a Marte, cuando vuelvan a la Tierra y sigan con sus vidas y ya no estén pensando en esa experiencia, cómo van a vivir, cómo va a ser su vida, qué riesgos van a tener que soportar por haber estado expuestos a una mayor cantidad de radiación. Lógicamente ahí la respuesta tiene que ser cuanto menos mejor, cuanto menor sea la posibilidad de que puedan contraer cáncer por encima de lo habitual, por ejemplo, pues lógicamente mejor trabajo se habrá hecho. Y es algo que quería comentar con vosotros simplemente por eso, para que veáis que se está trabajando mucho también en lo que es el impacto en el ser humano de un viaje a Marte. También aquí no se ha mencionado, pero se está trabajando también en entender qué impacto tiene a nivel psicológico, por ejemplo. Cómo lleva a una persona el hecho de estar aislada durante 6 meses en una nave pequeña, con 3 personas, por ejemplo, y cómo afecta eso al grupo, porque claro, además son 6 meses en el espacio, más la permanencia en el planeta, más el viaje de vuelta. ¿Cómo viven 4 personas, por ejemplo, que viajen durante un año a Marte? Que estén durante un año solo ellos 4. Se están llevando a cabo experimentos también en ese sentido, con personas en simulaciones de bases aquí en la Tierra, de bases en Marte, con las que se simula todo, hasta el retraso en las comunicaciones. Es decir, estas 4 personas, aunque sepan que están en la Tierra, están obligadas a mantenerse en esa base, no pueden salir de allí, están confinadas con esas otras 3 personas durante un año, y a la hora de comunicarse con lo que sería control de emisión y demás, hay 20 minutos de retraso o 10, 12, lo que se quiera simular en función de en qué momento se decida que tendría lugar. Y lo que se está viendo es que en algunos casos no es fácil, en otros hay aspectos positivos. Por ejemplo, el grupo termina siendo, entre comillas, independiente a partir de cierto punto, pero claro, puede haber conflictos, puede haber roces. A nivel psicológico hay que entender bien qué impacto tiene también en el ser humano. Así que ya os digo, simplemente eso, un ejemplo, una muestra de cómo se está trabajando también en entender bien todo lo que implica para el ser humano viajar a un lugar como Marte, en comparación al viaje a la Luna, que solo de unos días, no es muy largo, y cómo afecta eso a una persona desde el punto de vista de la salud, no solo física, sino también mental. Así que eso es lo que os quería contar en el vídeo, y por tanto quiero aprovechar para, como siempre, recordaros que ya he puesto los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, que ayer hubo podcast, que tenemos los vídeos diarios, que me tenéis en Discord, que me tenéis en redes sociales, etcétera. Y lo que digo siempre, que si estáis de fin de semana, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis de lo que quede de fin de semana, que si no es fin de semana, espero que quede poco para que llegue el fin de semana, y que si estáis de vacaciones, pues espero que las podáis disfrutar. Así que no quiero robaros mucho más tiempo porque va a ser un vídeo de algo más de media hora si no estoy calculando mal, y creo que está bastante bien. Así que lo único que me queda es daros gracias por estar ahí semana a semana, por estar ahí día a día también con los vídeos diarios, que sois muchos los que lo veis. Espero que el vídeo os haya gustado, muchas gracias por elegirlo para pasar este rato, y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!